Contenta la presidenta Boluarte dando este mensaje o esta convocatoria de elecciones generales, pero a ver, quizá acá no entendemos muy bien, ¿no? Lo hace hoy 25 de marzo, pero la convocatoria es para el 12 de abril. Estamos ya con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, para que nos explique ya qué se activa o qué viene después de esta convocatoria en términos constitucionales. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, a ver, es habitual, es normal que la presidenta varios días previos en realidad, convoque elecciones generales, pero para el 12 de abril. Bueno, lo que dice la Constitución es que las elecciones se convocan hasta un año antes de que se produzcan, hasta un año. No dice que tenga que ser exactamente en la fecha del año. De alguna manera se ha adelantado unos días, pero eso no es inconstitucional ni es nada raro. Tiene un mensaje político, sin duda alguna, ¿no? Esa semana, después de lo que ha ocurrido con la censura al ministro de Interior, lo que han aparecido mensajes en internet respecto a hacer un merinazo y promover la vacancia, y con eso también se ha movido el tema de la vacancia, y de alguna manera corta la señora Presidenta de la República la discusión, adelantando las elecciones, para poner sobre el tapete el tema de las elecciones. Y entonces entramos a lo que se llama, lo que en la política americana se llama el año del pato cojo, el año anterior a las elecciones, en el cual el gobierno empieza ya a hacer dejación del poder y se produce todo el movimiento electoral. Entonces lo que usted dice es que esta convocatoria que se da varios días previos hasta el 12 de abril es un poco para cambiar el mensaje, cambiar la discusión que se está dando en este momento, que tiene que ver más con, evidentemente, la salida de Santibáñez, las propias investigaciones, la vacancia. Claro, porque la gente va a decir, bueno, pero ¿para qué la vamos a vacar si ya estamos empezando a calentar motores para las elecciones? ¿Qué ganamos vacándola ahorita, ¿no? Para no repetir además el esquema de Sagasti, cuando Vizcarra es vacado, ¿no es cierto?, y luego Merino renuncia, el presidente Sagasti asume por 9 meses, ya estaban convocadas las elecciones. Entonces, de alguna manera, alguna gente quisiera repetir el esquema, pero como sabemos en la historia de Vico, corsi y ricorsi no siempre se repiten, ¿no? Y los chicos además en los juegos dicen chiste repetido sale podrido. Entonces, alguna gente quisiera tomar la presidencia durante un año para ejercer el poder, pero no es lo que corresponde, ¿no? Pero es bien curioso, porque más allá, es verdad, de la voz de la congresista Sucil Paredes, que esta semana ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la vacancia, incluso ella ha dicho abiertamente cuando se discutió la moción de censura contra Santibáñez, que va a plantear la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte. Más allá de esa voz todavía solitaria hoy en el Congreso, los que han hablado de vacancia son los miembros del gabinete, Morganquero, el propio Adrián. Hay un cuadro de varios comunicadores por internet que dicen, hagamos un merinazo, sí, hay que hacer un merinazo. Hasta le han puesto un nombre, ¿no? Hay que hacer un merinazo para forzar la renuncia o la vacancia de la presidenta Boluarte. Pero ¿a quién se refiere? Porque eso del merinazo me parece que se lo leía el congresista Montoya, más bien. Bueno, he visto en el caso de la señora Palacio, en el caso de Cifuentes, hay 6 que están ahí diciendo, repitiendo al unísono lo mismo, ¿no? Se lo puedo pasar luego para que lo lea. De lo que yo he escuchado, e incluso los he escuchado a también los periodistas, a los colegas que usted menciona, ellos dicen que la referencia es al hashtag que puso el congresista Jorge Montoya cuando empezaron estas protestas. Pero eso parece haber, digamos, ya con la salida de Santibáñez, perdido fuerza. Eso fue después de la salida de Santibáñez. Yo creo que más bien hoy día pierde algo de fuerza cualquier intento de vacancia en el Congreso con este anuncio presidencial. Si ya tenemos a ojos vistas las elecciones, ¿para qué vamos a alterar? Lo cual sería una locura además, porque, digamos, tener un presidente transitorio, ¿quién sería presidente transitorio para hacer qué durante un año, no? El otro problema, Omar, es que no estamos acostumbrados a cumplir los plazos electorales. La Constitución habla de 5 años y si cumplimos el año 26, sería el 6º recambio constitucional consecutivo. Eso es un récord histórico para el país. Eso nunca ha pasado antes, que hayan 5 periodos o 6 periodos presidenciales consecutivos de 5 años. Y tenemos que acostumbrarnos a cumplir los plazos. Los partidos tienen 2 tiempos de 45 minutos, no tienen un segundo tiempo de 30 minutos. Entonces, no tiene sentido político ni constitucional
adelantar las elecciones. Pero por eso le pregunto, ¿no? Y yo insisto con la idea que hoy a la única voz en el Parlamento, que son los que finalmente, y usted lo sabe mejor que yo, doctor, que son los que toman la decisión de si un presidente es vacado o no, hoy en el Congreso la única voz solitaria, y quizá algunas más, es la de Susel Paredes, me parece que el bloque socialista también, pero luego pareciera que no hay esa unión de fuerzas. Es probable que lo que usted dice sea cierto, pero creo que la lectura de la presidenta es distinta. Y creo que ella tiene miedo entonces. Yo creo que tiene algún temor, porque, a ver, para producir la censura de Santibáñez, los bloques se han roto y el apoyo que tenía se ha roto. Entonces, si eso se ha roto, es un tema de silogismo, ¿no? Si eso se ha roto en el caso de Santibáñez, de repente podría romperse más adelante respecto a un tema más grave como la vacancia. Y entonces, está en manos del Congreso. Sale adelante, es una fuga hacia adelante con el tema del adelanto de elecciones para poner sobre la mesa, vamos a discutir cómo nos organizamos para las elecciones y ya no hablemos de vacancia. Entonces lo de Santibáñez, la censura de Santibáñez le ha dado una señal de alerta, de temor a la presidenta Boluarte. Sin duda. Yo creo que hasta el viernes no estaba muy seguro de censurar o no, pero a la hora que se produce la censura tan fuertemente cae una luz roja, o por lo menos una luz ámbar, ¿no? Oye, tú podrías ser la siguiente. De 76 votos que ha tenido Santibáñez a 87, ¿cuántos faltarían? 11. Es decir, esos bloques, porque hay un bloque, por más que las bancadas lo negaban, donde está APP, que sigue siendo incondicional hasta el momento, Fuerza Popular, el propio Perú Libre, ya con Santibáñez quedó demostrado que se partió, se rompió, y Santibáñez era un ministro clave para el Congreso. Claro, y para la presidencia. Y de alguna manera que llega el mensaje, y yo creo que esa es la explicación de política de por qué se pone en el centro de la mesa el tema de las elecciones antes, 3 semanas antes de que sea necesario, para, digamos, es como cuando hay una jauría de perros y uno tiene un hueso más adelante, ¿no? Se van corriendo para allá. Es como, ya no me miren, yo ya no estoy. Ahora enfóquense, digamos, en lo que se viene. Así es. Organícense para las elecciones, a ver quién va a ser el próximo presidente. Sin embargo, doctor, desde el punto de vista constitucional, entiendo, ya la convocatoria de elecciones la deja en una posición también de protección constitucional mucho más débil a la presidenta. No necesariamente, lo que dice la Constitución es que un año antes de que acabe el mandato ya no se puede, en el último año de gobierno ya no se puede disolver el Congreso, ¿no? Pero eso ocurría a partir de julio, de julio en adelante. Por lo demás, julio del 2025. Julio 2025 a julio de 2026 ya no podría haber disolución del Congreso. Pero no cambia más que eso. Lo que sí cambia es el correlato del poder, porque en el último año presidencial aquí, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, el presidente deja de tener el poder que tenía, la gente empieza a irse, por eso se llama el año del pato cojo, ¿no? O el pato rengo, la gente empieza a irse y empieza a acomodarse cómo va a estar en la nueva administración. Y además la gente que se queda hasta el final queda un poco chamuscada, ¿no? Claro, pero es interesante porque ya nos encontramos, de hecho, frente a un ejecutivo sumamente débil, un ejecutivo que prácticamente no tiene una bancada propia y que depende de las alianzas que ha formado en el Congreso de la República. Así es, y usted da en el clavo. Yo creo que una cosa bien importante que la señora Presidenta tendría que pensar es cambiar a Premier para oxigenar su gobierno, para darle fortaleza, traer a alguien que sea atractivo a la oposición y que de alguna manera le da una mayor estabilidad y no estar en ese plan confrontacional. Y otro consejo gratuito es no pelear tanto con la prensa. Es muy mal consejero pelearse con la prensa. Nadie en la política sobrevive peleándose con la prensa. Y más allá de la prensa, también le quiero preguntar, peleándose con la población, porque incluso he escuchado que este anuncio sería para tratar de calmar a una población que indistintamente de cualquier color político viene saliendo a protestar, a exigir seguridad. Bueno, ese es un tema de una realidad, porque vivimos en una suerte de ruleta rusa, ¿no? Nadie sabe si usted o yo, mañana cualquiera podría ser afectado por un grave accidente en tránsito o porque un puente se desploma. Hemos visto el puente acá frente a Petroperú en el sur, que tiene un hueco enorme, ¿no es cierto? Tenemos un gran déficit de vialidad y no sabemos si además cualquiera puede ser objeto de un crimen, ¿no? De un atentado. Entonces hay un clamor nacional por el tema de la seguridad. Ahora, si bien usted, doctor, señala que la vacancia, claro, en este momento no hay la correlación de fuerzas, también es curioso que la presidenta haga este anuncio de convocatoria de elecciones para el 12 de abril, un día antes de la citación que tiene ante el Ministerio Público su ex asesora, Patricia Muriano, que ya sabemos ha venido filtrando información, dando información sobre las cirugías. Es decir, las fechas son muy coincidentes. Claro, es que es más de lo mismo, ¿no? Porque si mañana declara a señor Muriano y dice cosas complicadas, se
se activa o se echa más leña al fuego al tema de la vacancia, pero si ya están convocadas las elecciones, así diga lo que diga, ya pasa a un segundo plano el tema de la vacancia, ya vamos a ver cómo ganamos las elecciones, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Cómo ganar las elecciones legítimamente el año 26. Sí, sin embargo, y esto más político, sin embargo, ¿no cree que la situación legal y penal, sobre todo de la presidenta, se pueda llegar a complicar tanto con la filtración de información que se haga insostenible para determinadas bancadas seguir protegiéndola o no votar por la vacancia? Ese tema lo tenemos que ver. Yo creo que la presidenta tiene un blindaje, tiene el 117. Digan lo que digan, no va a poder ser acusada por nada hasta que deje la presidencia. Si lo que se dice mañana va a ser muy grave y la política tiende a generar un espacio de vacío, sí, va a ser complicado. Pero si no es tan grave o la gente se lo banca o prefiere prepararse para las elecciones, porque claro, uno tiene que pensar qué es mejor, un año de gobierno o 5 años de gobierno, ¿no? Entonces va a pasar a un segundo plano. Eso se verá en las próximas semanas si acertó o no acertó con el cálculo de esta fuga hacia adelante. Ahora, doctor, quería otro tema que también es clave porque tiene que ver con una reforma constitucional y es esta comisión multipartidaria que se ha formado que tiene como encargo reformar el sistema de justicia. Y entre las instituciones del sistema de justicia, a ver, las instituciones donde se estaría abocando con mayor énfasis es tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Le pregunto, en esta ya etapa casi que usted bien señala, de salida, de cierre, ¿el Congreso debería abocarse a algo tan sensible? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, en el Perú el sistema de justicia está en reforma permanente. Basadre contaba en el siglo XIX habían 2 funcionarios públicos que mendigaban su salario, los militares y los magistrados. En segundo lugar, cuando yo era practicante, lo primero que pude leer fueron 3 tomos enormes del diagnóstico de la reforma del Poder Judicial en los años 80, ¿no? En tercer lugar, la reforma del sistema de justicia del Ministerio Público es necesarísima, pero no va a hacerse ni desde el Ministerio Público del Poder Judicial endogámicamente, ni menos desde el Congreso políticamente, menos faltando un año para las elecciones. Yo creo que ese tema no va a prosperar de ninguna manera porque se va a ver como una revancha política desde una trinchera política del Congreso hacia el sistema de justicia. No va a tener un buen destino, ¿no? Sobre todo porque la sensación que quedó es, ok, vamos a censurar a Juan José Santibáñez, ministro del Interior, porque la calle está caliente y la calle lo exige, pero a ver, esto no es gratis. Vamos a reformar el sistema de justicia, vamos a reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial. No creo que tengan ninguna... Primero, son 2 legislaturas de 87. Y segundo, que el contexto político no es, digamos, favorable a que una reforma tan sensible, tan necesaria, la columna vertebral del sistema constitucional, sea reformada por el Congreso. Tienen que hacer, digamos, una cosa mucho más amplia, un acuerdo nacional que lleve hacia adelante una reforma del sistema de justicia que nunca se ha hecho, porque no solamente involucra al Congreso, o al Ministerio Público, o al Poder Judicial, involucra al Ejecutivo. Si el Ejecutivo no le da plata para que hayan vacantes, ¿por qué hoy día hay 18 supremos titulares y 40 provisionales? Porque no le dan plata para los titulares. Hay un magistrado que ha ganado su caso en el Tribunal Constitucional y dice, oye, dame mi silla en la Corte, y dice, no tenemos presupuestada la plaza. ¿Quién presupuesta? El Poder Ejecutivo. ¿Quién concretamente? Economía y Finanzas. Entonces, si no hay una política nacional, una decisión del Estado de tener una buena justicia, no la vamos a tener jamás. Y además, doctor, perdóneme, pero en medio de un evidente enfrentamiento de instituciones, de cabezas de instituciones, donde escuchamos a la presidenta pechar a la fiscal de la Nación, donde escuchamos a la presidenta del Tribunal Constitucional decir que la fiscalía está arreglando. Es una cosa, en medio de este enfrentamiento van a reformar ¿qué? Es como si en medio de una inflamación quieren hacer una operación, ¿no? O sea, hay que desinflamar el tema para poder hacer cualquier terapia. Pero claro, eso en la doctrina también tiene un nombre, se llama el lawfare, ¿no? La guerra jurídica, cuando la lucha política se traslada a los tribunales de justicia o a los despachos de los fiscales, ¿no? Y claro, la fiscalía parece como una metralleta de denuncia a todo el mundo. O sea, quiere sacarse un juez de encima, lo denuncia para inhibirlo, quiere sacar a una jueza, la denuncia para inhibirlo. Todo el mundo, ellos dicen, no, lo que pasa es que yo solamente funciono con arreglo a ley, pero no es así, porque la ley le exige a la fiscalía objetividad. Por ejemplo, más allá de la simpatía o antipatía de ministro Santibáñez, ¿no? Que no es santo de devoción y que además yo lo he descrito como un personaje tantito grotesco, pero más allá de eso, ¿cómo es posible que le allanen su casa en 10 días 2 veces? La primera vez, sin policía, y la fiscalía dijo, bueno, ya se perdió el factor sorpresa.
y era por un tema de uso de autoridad que nunca se ha visto. Y la segunda vez a los 10 días. Eso no se hace para recopilar pruebas, eso no se hace por la investigación. ¿Para qué se hace eso? Para humillarlo, para ponerlo en la picota social, para rebajarlo políticamente, para hacer un instrumento jurídico de lucha política. ¿Y qué le parece este argumento que evidentemente saca la fiscal de la Nación cuando se le preguntó aquí en este estudio, en Cuentas Claras, que no, bueno, pero la fiscalía pide, pero es el Poder Judicial el que finalmente acepta? Diría que cuando uno tira la piedra no debe esconder la mano, porque efectivamente la fiscalía pide y el Poder Judicial se lo da, pero la fiscalía pide, ¿no es cierto?, cosas que no debería pedir y presiona al Poder Judicial para que se las dan. Y si no se las dan, después critican a los jueces, critican o los denuncian, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir la Fiscalía solamente se limita a pedir, porque, por ejemplo, ¿qué cosa ocurre ahora con el Tribunal Constitucional? No quieren acatar una sentencia o no quieren acatar una ley que está vigente. O por último, como no le gusta la sentencia de un tribunal que es independiente, entonces no es legítimo. El Ministerio Público dice, no, yo no acato al tribunal porque ha sido elegido por el Congreso. Entonces hemos puesto el mundo al revés. Hoy día tiene más poder que la Corte Suprema y más poder que el tribunal, la Fiscalía. Pero lo peor en todo este drama, porque finalmente todo se traduce en cómo hacemos para luchar contra la criminalidad y que no sigan matando y cómo luchar contra los extorsionadores, pareciera que todas las instituciones se tiran la pelota. Usted lo dice muy bien, ¿no? Fiscal acusa al juez, al Congreso, Congreso acusa... No, yo creo que los extorsionadores y los sicarios están felices de la vida, están aplaudiendo, han aplaudido la censura y han aplaudido todo lo que ha pasado. O sea, ellos están felices de la vida porque hace su mal trabajo de la manera más libre, mientras la gente que tendría que cuidar a la sociedad se pelea unos a otros por puestos, ¿no? Por una cuota de poder. Ahora, doctor, permítame cambiar otro tema, que ya viene el Congreso de la República y es un pedido que hace la bancada de Renovación Popular que exhorta en una carta a la presidenta Boluarte retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hemos escuchado a la presidenta simpatizar también con estas ideas. Por enésima vez, se lo han preguntado muchas veces, ¿esto es viable técnicamente? No, no es viable ni política, ni técnicamente, ni de manera internacional. Mire, el propio ex canciller, que tenía una posición como esa, como canciller dijo que no se podía porque es una política de Estado, política del Perú, estar en el sistema interamericano. Dos, al mismo tiempo que se dice eso, hemos apuntalado a un juez peruano ante la Corte, al doctor Borea. Entonces, ¿cómo es posible que le pidamos el retiro del sistema interamericano si acabamos de lograr que el Perú tenga un juez de la Corte, ante la Corte Interamericana? En tercer lugar, en 40 años solo hay 2 países que han salido del sistema. Uno, Trinidad y Tobago. A la gente le cuesta ubicar Trinidad y Tobago en el mapa. ¿Ya? Tiene que ir a Google Maps. Y en segundo lugar, Venezuela de Maduro, que acaba de salir, porque Venezuela, sabemos lo que es Venezuela hoy día, ¿no es cierto? Después nadie más salió, al contrario, los países se han ido incorporando. Entonces, un planteamiento de ese tipo es absolutamente absurdo. Se intentó hacer parcialmente el año 99 y la Corte no lo aceptó. Y hoy día ningún país civilizado saldría del sistema interamericano, ¿no? Nos convertiremos en un paria, pero además yo creo que no va a haber fortaleza política y constitucional para poderlo hacer, no se va a poder materializar nunca. Estamos en el sistema y es parte del sistema global en el que tenemos que trabajar. Tenemos que saber convivir con el sistema interamericano. Bueno, creo que es bastante claro y reiterativo además, doctor. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Quiroga, experto, abogado, constitucionalista sobre estos temas. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.